sabemos hartos ya, para empezar. Bueno, la conferencia ahora es de Al Borde, lo va a hacer la Malu, que es María Luisa Borja, eh, que es, bueno, una de las cuatro socias de la oficina Al Borde. Al Borde es una oficina de Quito, de Ecuador, que empezó el año 2007. Si me equivoco, Malu, tú me corregís, pero partieron en el año 2007. Y es una oficina que ha agarrado mucho revuelo en el ámbito internacional, que ha roto fronteras de Ecuador. Y es una oficina que tiene una manera de ser bien marcada, y eso hace que tengan una trascendencia latinoamericana, y es una, lo hemos conversado con Rodrigo, pareciera ser que es una de las maneras latinoamericanas de hacer arquitectura, que es muy interesante. Eh, bueno, y como buena oficina de arquitectura, Al Borde recibió muchos premios, ha recibido premios de arquitectura y de otras índoles, ha recibido el premio, el reconocimiento cultural de Ecuador de 2012, Premio Mundial de Arquitectura Sustentable en 2007 en París, el Schelling en Alemania en 2012, eh, y otros premios más que podría estar leyendo unos tantos minutos más, unas unas tantas horas. Pero quizás creo que lo más importante de Al Borde es que fueron nominados al premio Mies Crown, y que estuvieron en la Bienal de Venecia el año 2016, si no me equivoco, 2015 fue, no me 16. acuerdo cuándo fue, con una propuesta realmente novedosa. O sea, si había que llevar una propuesta novedosa, creo que lo de Al Borde era lo que marcaba la pauta en esa Bienal que curatorió Alejandro Aravena. En definitiva, y en base a la experiencia, lo más potente de Al Borde, para mi gusto, o no lo más potente, pero lo que a mí es esto que se enfocan en los procesos que a mí es algo que me apasiona, son muy de hacer, más que la obra terminada, es el proceso de hacerlo. O sea, cuánto se demoran. Recién Malú, tras bambalina, nos contaba que está en Guayaquil probando maderas, probando tensores para hacer unos miradores, más que diseñar en un computador el mirador e ir a construirlo, sino que está probando. Y lo otro es que a mí me alucina que las obras de Al Borde no son obras con terminaciones, sino que son obras terminadas. Y eso quizás Malú me va a decir nada que ver, pero, pero a mí me parece que eso es muy interesante. Esas son como las dos premisas que a mí me parece que son, cuando el material es, y si construyen con piedra, lo terminan con piedra, no lo estucan ni lo, o sea, es lo que es, y así terminan. No hay un guardapolvo, no hay un, no, es lo que es. Y eso para mí es fantástico. Creo que eso es algo que nos pueden enseñar mucho. Así que, sin más, Malú, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los Al Borde, a los Davides y todos los demás. Y adelante, Malú. Muchas gracias por venir. Chévere, muchísimas gracias por la invitación también. A ver, voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias por la invitación a este ciclo remoto de conferencias. Estamos muy contentos de estar aquí participando. Mi nombre es María Luisa, como ya les dijo Martín. Soy parte del colectivo de Arquitectura Al Borde, que tenemos base en Quito, Ecuador. Somos 4, Pascual, David, Esteban y mi persona. Y en esta tarde les voy a mostrar cómo voy a intentar tener como un campo abierto de diversidad de proyectos, ¿sí? Para que podamos hacer preguntas y todo. Entonces, una de las cosas que les quería contar es que durante estos años a nosotros unas preguntas que han sido como muy reiterativas constantemente en nuestra práctica ha sido el preguntarnos para qué y para quién hacemos las cosas. Más que un tema de escala o de tipología de proyecto, siempre nos encontramos constantemente preguntándonos esto. Esto nos ha llevado a que nos embarquemos en diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, el hacer una casa particular, como es la Casa Culunco,
o el meternos a trabajar en una instalación para la Marcha de las Putas con unos fondos del Ministerio de Cultura del Ecuador, o el exhibir, el hacer la exhibición de recursos oscuros para la Bienal de Venecia en el 2016, y también el tema del documental, ¿no? Hicimos este documental con los directores de Quehuenco Novas, que se llama Hacer Mucho con Poco, donde mostraba, era una muestra de un panorama de arquitectura joven de acá del Ecuador. Esta tarde les voy a contar nuestra obra, la he dividido como en tres capítulos. Voy a empezar por esta frase. Las frases que he puesto han sido como unas cosas que nos han atravesado a nosotros, ¿no? Que pensamos que un poco hablan o subrayan algo dentro de los proyectos que les voy a mostrar. Hacer que suceda, creo que le pega bastante bien al proyecto de las esperanzas. Este proyecto le tenemos mucho cariño porque es un proyecto que nos ha seguido a lo largo de toda la vida de Alborde, ¿sí? Como que empezó con nosotros. Entonces, el lugar, o sea, digamos el para quién, es esta comunidad de pescadores que está en la costa del Ecuador. Es una comunidad pequeña, bastante alejada. Ustedes pueden ver aquí, de pescadores. En esa época no había luz, no había agua potable. Y la escuela que había en el 2007 era esta, que era una escuela unidocente, ¿sí? Entonces nosotros, la primera vez que vamos, la idea es potenciar o mejorar este espacio. Sí, habíamos hablado con el profesor. El profesor estaba muy interesado en tener una propuesta educativa que es una cosa súper interesante, una educación mucho más alternativa, que integra mucho a la comunidad, que ve el desarrollo de los niños de otra manera. Era una cosa que nos entusiasmaba un montón también, ¿sí? Esta es la escuela como queda en el 2009. Y digamos, en el lapso de estas dos fotos, nosotros fuimos aprendiendo un montón de cosas de ese contexto, ¿no? Qué recursos manejan, cómo los manejan, las herramientas, los sistemas constructivos, todo eso nos interesaba un montón entender sus lógicas, su manera de trabajar, sus procesos, el por qué hacían las cosas, porque de esta manera nosotros esa información la sumábamos y nos servía a nosotros para hacer un diseño que buscara como la simplicidad, que fuese fácil de construir, que sea útil, que sirva. Ya sabíamos que lo íbamos a construir con la comunidad, entonces también eso estaba muy presente, ¿no? Una semana de construcción, la comunidad tenía preparada una parte ya de la construcción, la base, nosotros íbamos después con más voluntarios, entonces todas esa coordinación, esa gestión de la obra también hacía que nosotros nos repensemos los detalles constructivos y el diseño. Maquetas para ir probando sistemas constructivos, para ir probando geometrías, para ir viendo cuál era la forma como más simple, la más lógica. Acordémonos que es este lugar donde llueve un montón, donde íbamos a poner estos techos de cade, que son una hoja de unas palmeras, entonces tenía que tener una pendiente importante, todo eso, ¿sí? Y así es como queda la escuela por adentro. Esta es la primera fase de las esperanzas. Y después tenemos un segundo momento, un par de años después, en el cual otra vez hablamos, el profesor y la comunidad quieren agrandar la escuela. Esta vez el uso que se va a dar a este espacio es diferente, es igual uso educativo, pero tiene otros enfoques, entonces es otra arquitectura. Y nosotros aquí vamos viendo cómo, con lo que ya sabemos, cómo sumamos a esta nueva propuesta, ¿sí? Ellos usan los trípodes en su construcción, los usan después para armar sus casas. Entonces, a la larga lo que se hace es usar esos mismos trípodes, entender igual cómo son los nudos, cómo es toda esta cosa, e ir proponiendo el que se arme la escuela a base de estos trípodes que se van ubicando en el terreno, ¿sí? El terreno que puede ser de manera irregular y el terreno que además, digamos, previamente a la construcción está socializado con la gente, el ver el lugar donde le vamos a implantar, cuántos de estos vamos a poner. Nos interesaba también que fuese replicable. Fue interesante que después nosotros nos fuimos y la escuela sí se agrandó, se crecieron dos áreas después. Así es como queda. La parte constructiva, digamos, el tiempo y la manera es un poco similar. Fue igual una semana de construcción. Nos fuimos con voluntarios, también estuvo la gente de la comunidad ahí participando.
Esto es como queda después. Ellos pusieron el piso también. Este área que ustedes ven aquí en la parte izquierda es también una de las partes que creció después. Esta es una vista aérea de la geometría de ese espacio que les cuento, de la segunda fase. Esto es un poco como los planos de las estructuras. Y en la tercera fase, después, 2 años después, digamos, hay un tercer momento, y en este momento ellos ahora necesitan una guardería, ¿sí? Y dentro de las conversaciones con ellos, de nuestros planteamientos de para qué sirve, cuál es nuestro rol ahí, ellos ya saben construir, por qué nos llaman a nosotros, etcétera, etcétera, empezamos también a ver que había ciertas experimentaciones por parte de ellos en tipologías de diseño de sus casas. Entonces, decimos, tal vez es por ahí, tal vez es ir conversando y ir como socializando la manera de diseñar, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Organicémonos de una. Van a ser una serie de meses en los cuales vamos a ir tales días allá, vamos a trabajar con la gente, vamos a desarrollar como esta metodología y vamos a ir como en digamos, de manera progresiva el desarrollo del diseño, como que estuviéramos, como cuando hemos dado clases en las universidades, algo similar, pero aplicado a este contexto. Entonces aquí están los alumnos, digamos, hay una diversidad bastante grande, hay alumnos que tienen 50 años, hay otros que tienen 14, pescadores, madres de familia, etc. Aquí hay como unas maquetas conceptuales, por ejemplo, de este espacio, que era un espacio que la idea es que estuviesen ahí los más pequeñitos y también estuvieran las madres que son las voluntarias de esta escuela, que son las que les cuidan a los niños en este lugar, ¿sí? Entonces ellas tenían este espacio central y alrededor de esto los niños desarrollaban sus actividades. Después de estas maquetas, o sea, como les cuento, todo es así como en progresión, ¿no? Entonces las maquetas aquí un poco también semejan esto, cada vez se ve más constructiva, digamos, la maqueta, detalles de los nudos y toda la cosa. Y esto es cómo quedan los espacios construidos después. Esta es la biblioteca. Y esto es una vista aérea de las tres. Entonces, si ustedes ven, esta de aquí es la primera, esta geometría de aquí la segunda y esta parte de acá es la tercera. Esta es otra vista más. Esta escuela es en Chile, la terminamos este año justito con la pandemia, en Los Zárate, que es un pueblo pequeño cerca de la ciudad de Cartagena, en la quinta región. Es una zona bastante rural, ¿sí? Y ¿cómo llegamos ahí? Pues el proyecto, esta es una organización que se llama Una Escuela Sustentable, es una organización con base en Uruguay. Ellos son digamos, empezaron siendo como una sociedad civil, amigos que se juntaron con esta gana de meterse a hacer un proyecto de educación pública sustentable. Construyen una primera escuela en Uruguay, 2 años después construyen otra en Argentina y después la quieren hacer en Chile. A nosotros nos llaman para diseñar el proyecto. Y cuando nos llaman, nosotros, de las reflexiones que teníamos es que seguramente ya hay gente que está haciendo este tipo de cosas en Chile. O sea, cuando a uno se le ocurre una idea, probablemente ya alguien la tuvo antes. Entonces, en vez de inventarnos el agua tibia, lo que vamos a hacer es un concurso de tal manera que podamos encontrar a esa gente y potenciar ese trabajo y que desde la arquitectura se mejore esa infraestructura de esas ideas y de esas acciones que ya están sucediendo, ¿sí? El concurso nos llevó a Los Zárate, a esta escuela rural, en la que había una autogestión impresionante de profesores, de padres de familia, de gente de la comunidad alrededor, sobre todo. Mucho tenía que ver con el huerto y con una granja que tenían ahí de animales, ¿no? Todo esto eran actividades que los profesores habían incluido en el pensum educativo de los estudiantes, que normalmente, digamos, en el pensum así de educación pública no estaba contemplado. Entonces, como les contaba, esta es la escuela. La idea era eso, resaltar estas virtudes de la escuela y mejorar esa infraestructura deficiente. La escuela pública sustentable, el proyecto, tiene ya como unas patas, digamos, que quiere mejorar, es decir, en temas de agua, en temas de energía, en temas de
materialidad, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que queríamos era ir aterrizando esto y particularizándolo de acuerdo a lo que ya estaba sucediendo en esta escuela. Esta es la escuela por adentro. Esto lo hacemos con diseño participativo. Estuvimos alrededor de 4 meses yendo para allá, constantemente realizando talleres con la participación de la comunidad. Había demasiadas cosas que hablar, que modificar, entonces un poco en conjunto la idea era ir con ellos organizando esa información, reduciéndola, sistematizándola, concluyéndola para después de eso trasladarla a la arquitectura. Esto obviamente lo hicimos también trabajando con un par local allá de arquitectos. Al ser nosotros extranjeros hubiera sido muy raro querer intentar, o sea, que conozcamos todo, ¿no? Era como mucho más operativo, lógico, hacía más sentido el trabajar con gente que ya esté allá haciendo este tipo de trabajos. Esto es un poco como la final queda la planta de la escuela. Entonces, la arquitectura lo que intenta es dar este espacio, este protagonismo al huerto y a la granja, que era el corazón de la escuela, definido por ellos mismos, y que si ustedes ven en la izquierda, el huerto cada vez iba siendo más chiquito conforme la escuela se iba agrandando en programa, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que esto se pone en el centro y alrededor de esto se empiezan a articular todas las otras cosas. Y después, cosas como intentar intervenir lo mínimo posible, reutilizar lo máximo que podamos la infraestructura del lugar, y a partir de ahí ver cómo encajamos con sistemas constructivos que justamente eso, ¿no? En invierno hagan más calentitos los espacios sin el uso de calefacción, o en el verano con la ventilación y tal, sean más frescos, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, aparte de las necesidades de la escuela. Entonces, por ejemplo, este es un invernadero que está ubicado al lado de las aulas. Si ustedes se fijan, están los mismos árboles ahí, lo único que se hizo fue ponerle casi que el techo y la pared. Este espacio, aparte de regularle térmicamente, también es interesante porque está al lado de las aulas. Esta escuela tiene un porcentaje alto de niños con autismo y Asperger, entonces los profesores, cuando hablamos con ellos, les interesaba unos espacios donde los niños pudieran salirse y como relajarse y lo que sea, y después volver a ingresar a las aulas. ¿Sí? Entonces este espacio también es un poco de eso. Ya lo usaban más o menos los niños así, pero salían y se daban la vuelta, entonces la idea también era un poco como acortar esa distancia. Estas son las aulas por adentro y estas son como quedan con el invernadero. ¿Sí? Y después también hay un tema de pensar, o sea, intentar preguntarnos lo más posible acerca de materiales, de recursos locales, de contexto, de historia y todo eso. Y entonces dentro de esta paquete, digamos, de preguntas y tocando el punto de la historia, sale que Cartagena había sido un balneario bastante importante, que se habían construido casas, estas casas tenían como una arquitectura bastante interesante. Hay ciertos lugares de demoliciones ahí en Cartagena que te venden las ventanas de estas casas, las puertas y tal. Nos parecía que era parte de la identidad por lo que ellos nos contaban y además que tenía todo este trabajo ya ahí, digamos, construido, ¿no? Del artesano, del oficio, de haber trabajado esa madera y toda la cosa. Y nos parecía que como parte de la identidad podíamos reciclar este trabajo, reciclar estas ventanas de esta identidad y ponerlas como la fachada de la escuela, visibilizar esto también, ¿sí? Dentro de esto también hay como este ejercicio de intentar colocarlas como casi que tal cual están, ¿sí? Hacer lo mínimo posible en este ejercicio de reciclaje. Y esta es la fachada principal de la escuela. También se libera la fachada de la reja. Esto también es interesante aquí el trabajo en conjunto que se hace como con las autoridades y el municipio que están tan enganchados con el proyecto, que se suman a eso, ¿no? Porque además teníamos los tiempos muy cortos, entonces se quitó la reja, y aquí le pueden ver, ¿no? Es como mucho más amigable hacia la vía pública, ahora la escuela. Y el espacio central, que como les contaba, tenía que ser este huerto, granja, que tenía bastante importancia. Teníamos que construir una infraestructura nueva porque no alcanzaban los metros existentes de la escuela. Entonces, esta infraestructura lo que intenta es sumarle al paisaje, ¿sí? Por eso se la excava para que no sea como el bloque así salido.
es acristalada para que se pueda ver desde adentro hacia afuera y tal. Y los usos que se le da tiene doble uso. Durante las horas de clase es yoga, computación, como un uso múltiple, digamos, y también funciona como un espacio de reunión para los padres de familia, los profesores y todo, que antes ellos no tenían ese espacio. Antes siempre andaban como rotando por el resto de la escuela. Entonces la idea era que tuviera este doble uso, que fuera para la escuela y también comunitario. Y después, como parte ya del proceso constructivo, también se intenta potenciar y ver que además de la construcción, cómo más se puede potenciar esta cosa. Y entonces, que la construcción también sea una plataforma de educación, ¿sí? Entonces, la mitad de la gente que construye son mano de obra calificada, la mitad es estudiantes, que algunos tenían poco o nulo conocimiento de construcción. Estos estudiantes a la par recibían clases teóricas por los referentes que les llamaban, que eran estos expertos en materia de agua, de energía, de materiales, etcétera. Y se hizo una selección de estos estudiantes ya venían con proyectos, entonces la idea era que este proceso por el cual ellos iban a pasar potencie y sume a sus propios proyectos, y se le llamó como acelerador de proyectos. Entonces la idea era que ellos al final de la jornada hicieran como una presentación de cómo iban a impulsar este proyecto semilla inicial, ¿no?, que habían traído acá. Y esto es como queda por afuera el área que les contaba. Listo, me paso de capítulo. Este se llama Oportunidades Escondidas. Aquí les voy a hablar primero de este proyecto que se llama la Casa de las Camas en el Aire. Es un proyecto privado de vivienda. Queda a las afueras de una ciudad, en la sierra de Ecuador, hace más frío. Esta es una casa bastante antigua, estaba bastante dañada, ¿sí?, por el paso del tiempo, por los usos y tal. Es una casa de tapial, muros de tierra de tapial y también un poco de adobe. Y de todos los cambios que le habían hecho a la casa y tal, lo más dañado, digamos, era la estructura del techo. Entonces, era donde más fuerte también iba a ser la inversión económica, ¿sí? Y un poco también nosotros al remover ese techo lo que queríamos es como sacarle el jugo lo más posible. O sea, si ya vamos a hacer ese movimiento tan grande, entonces resolvamos casi que todos los problemas que más se puedan con el techo, ¿sí? Y por otro lado también está en que en las conversaciones con los clientes, ellos nos pedían un espacio lo más sin barreras posible, porque tenían diferentes grados como de vinculación con la gente. O sea, a veces podían estar ellos entre familia, que eran 4 personas, o a veces invitaban a mucha gente, a la comunidad, o más familia o amigos. Entonces, como que esas escalas de compartir podían agrandarse, achicarse y tal. Entonces, un espacio que pudiera permitir eso, reducir el espacio privado al máximo, y esto básicamente era como camas y baño, y colgarlas, ¿no? Colgarlas del techo, dejar libre el espacio de la planta baja para que se puedan realizar todas estas actividades. Y al colgarlas del techo, lo que sucedía es que, claro, aprovechábamos estas nuevas vigas que íbamos a hacer. Al ser el espacio reducido mínimo, que son las camas y no son cuartos, nos permitía también que entre la luz por ahí arriba, que era mucho más barato que perforar estos muros gigantes de 80 centímetros de ancho en las paredes. Y por ahí entraba también la luz y toda la cosa, ¿no? Entonces ahí le pueden ver en la foto el antes y el después. Esto es un poco como queda por adentro. Toda la casa es de tierra, la madera es madera del lugar. Así estamos. Y también esta casa, lo que sumamos es que teníamos ya como estas experiencias previas de construir con comunidad, de construir con voluntarios, de que el proceso de construcción también sea como una plataforma educativa. Esta es la oficina, la Casa de los Pasantes en Quito. Y empezamos nosotros construyendo y de pronto venía gente y nos pedía que querían hacer pasantías para aprender los sistemas de construcción y toda la cosa. En esta casa también empezamos a hacer como las pruebas con los materiales de reciclaje, por ejemplo, el techo, la cubierta de neumáticos o el vidrio de reciclaje. Y entonces un momento pensamos que estas
estas acciones constructivas que se empezaban también a ser académicas, podían también volverse un proyecto y podían volverse un taller de construcción. Y ahí nos asociamos con unos amigos, una oficina joven de arquitectura que se llama El Sindicato, y trabajamos talleres de construcción dentro del proceso constructivo de la casa, ¿sí? Esto también es interesante porque de pronto al remover, digamos, y al modificar como un proceso convencional de construcción, salen cosas tipo esta, como que el ingeniero estructural también está dando clases a los alumnos, tanto como el maestro de obra está dando clases a los alumnos, cada uno de lo que sabe, ¿no? Y el escenario de esas clases es la casa. Se hicieron varios talleres. Me gusta también que es un espacio en el que de pronto se empiezan a ver más chicas ahí, construyendo espacios alternativos. El primer taller que se hace es un taller donde se aprendió a hacer una pared de adobe. Después, el siguiente taller hicimos la cubierta con neumáticos de la casa. Y el taller final fueron diferentes, como enfocar diferentes áreas de la casa en temas, no sé, de vidrios, maderas, el recubrimiento de la tierra, cosas así, ¿no? Esto es cómo estaba la casa antes y esto es cómo queda después. Ahí se puede ver, por ejemplo, el techo de llantas y la cubierta del vidrio de reciclaje que les comentaba antes. Esta era la zona del patio. Esto es cómo queda luego. Esta es la zona del patio. Este proyecto, que se llama Prototipo de Vivienda Post-Terremoto, como ustedes saben, Ecuador está como dentro de estas zonas que son bastante proclives a los sismos, ¿sí? Al igual que Chile. Y tuvimos un terremoto, el último como súper fuerte fue en el 2016. El epicentro de este terremoto fue Pedernales, que es una ciudad de la costa en Ecuador. Y toda el área como rural, pero sobre todo también este área que es una mezcla entre rural y ciudad, fue bastante afectada. Entonces, al borde, en conjunto con otros arquitectos, otros estudios de arquitectura, estuvimos pensando y nos pusimos a investigar acerca de cómo hacer un prototipo de vivienda que solucionara este problema. Empezamos a investigar un poco, el gobierno daba unas ayudas económicas y había como una especie como de fondos a los cuales la gente podía acudir en caso de que hubiera perdido su casa. También era interesante entender las fases de la emergencia, porque en una primera fase, digamos, lo común es este tipo de cosas, ¿no? O las carpas de estas que llegaban como en macro. Y lo ideal después de eso es que se vaya a una casa y tal, pero a veces también sucede que se quedan un montón de tiempo aquí en estas carpas porque hay mil razones por las cuales después, tema de terrenos, de dinero, de casas y tal, que no se puede acceder de una a la siguiente vivienda. Y entonces nosotros lo que empezamos a pensar era un híbrido, un prototipo híbrido que entrara dentro del costo que estaba permitido por el gobierno y que fuese un híbrido en el cual nosotros entendiéramos las lógicas de lo que mejor funciona en los procesos industriales, digamos, que se encuentran más en las ciudades, y también que sumara estos procesos o estas lógicas de la ruralidad, porque es justo como estos dos mundos que se chocan, ¿no? Que están ahí, que confluyen. Entonces, un poco la idea de nuestro prototipo era eso, ¿no? Ir entendiendo estas dos variables. Entonces, en un primer momento, lo que hacemos es este desglose en el cual decíamos, bueno, la parte industrial, que se construya rápido, con poca gente, en poco tiempo, materiales que pueden existir en cualquier ciudad mediana del país. Entonces, vamos a hacer una cubierta de Tetra Pak, vamos a hacer el resto de la estructura de madera de contrachapado, que es una madera industrial que se puede encontrar bastante fácil aquí, digamos, y unos cimientos de cemento alivianado, ¿sí? Que puedan ser fáciles de cargar y toda la cosa. Y ocurre que también sucede por esas épocas este evento del Hábitat 3, que es un evento de la ONU en el cual se habla de la agenda urbana de las ciudades por los próximos 15 años. Este evento duraba 4 días y nosotros ganamos el concurso para hacer el pabellón alemán en ese evento. Entonces, lo que les proponemos a la gente del pabellón alemán es que ya que el evento va a durar 4 días, lo que vamos a hacer es
vamos a comprar el material del primer prototipo y vamos a organizarlo de tal manera que sirva para las funciones del pabellón, pero que después ese material vaya a construirse el prototipo, ¿sí? Esto hacía que los sistemas que nos íbamos a inventar para armar este pabellón fuesen desmontables y no modificaran en nada el material que después íbamos a utilizar en el prototipo, como que no tenía mucho sentido el reproceso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le pueden ver, por ejemplo, está la tarima, está el piso, digamos, de la tarima está hecho con las cubiertas de Tetra Pak. Todo lo que ven de madera son las maderas que utilizamos para hacer las vigas y las columnas del prototipo. Ahí se puede ver también las cimentaciones de hormigón alivianado. Este era un poco cómo quedaba la basura después de este evento del hábitat. Y esta era como la basura que nos quedó a nosotros después del evento de los 4 días. Entonces, como les contaba, tenemos ya como esta base entendida del proceso industrial rápido y tal. Techo, pared, techo, estructura, piso y cimentación. Y estas son las fases. Entonces, en un primer momento, la idea es que este prototipo sirva como para la primera emergencia, es decir, casi que en vez de esa carpa que vimos antes, tiene 2 habitaciones, se puede generar 2 habitaciones, tienes ya las columnas del techo, todo, entonces por último eso le puedes cubrir con lo que sea, ¿no? Sábanas o plásticos o lo que sea, y tienes 2 habitaciones, ya sea padres, hijos, niños, niñas, adolescentes, niños, lo que sea, ¿sí? Es pequeñito, tiene 30 metros cuadrados. En una segunda fase, la idea es que ya los dueños de casa lo cierren con los materiales que ellos tienen a la mano y con las tecnologías que conocen. Entonces puede ser de madera, puede ser de tierra, puede ser de bambú, ¿sí? Ventanas, puertas, todo eso viene ahí. Y luego hay una tercera fase en la que la idea es que ellos pudieran crecer esta vivienda, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical, ¿sí? Entonces la estructura y todo estaba calculado para eso. Escogimos un lugar en Chone, igual cerca de la zona del epicentro del terremoto. Era una pareja de gente mayor. Y en conjunto con el sindicato que ya les había comentado antes, con los cuales armamos también ya talleres de construcción previos en esta casa, hicimos lo mismo acá, ¿sí? Que el ejercicio de la construcción fuera también una plataforma de aprendizaje. Y aquí está la casa, acá le pueden ver, la parte izquierda es la parte, digamos, que tiene el material del pabellón alemán, se pueden ver los cimientos y la madera. Después la parte de las paredes es una especie de bareque, y también tiene la parte construida extra, digamos, aumentada, ya con material del lugar, ¿no? Esto es una vista por adentro. Esta es la parte de unión de los 2 volúmenes. Afuera. Y también nos interesa como un poco verle con el contexto, ¿no? Como les contaba, la idea de esto es que estuviera en ese punto medio entre lo rural y medio que la ciudad, ¿no? Entonces aquí le pueden ver, está con esta casa que es como más este híbrido que va tiene algo de ladrillo, pero por ahí todavía madera y caña y no sé qué, y de pronto también tienes esta otra cosa acá que empieza ya a ser estos son estos módulos, estas casas que son parte como de estas ayudas del gobierno. Y el comedor de Guadurnal, que parte de la misma lógica. Estamos en el evento del Hábitat 3 que les comento, y la gente de Infonavit, que la habíamos conocido ya en unos trabajos previos. Infonavit es un organismo mexicano que se dedica, tiene un montón de proyectos bastante interesantes acerca del derecho a la vivienda en México. Entonces ellos tenían su stand ahí y nos proponen que reciclemos el stand después del evento, que hagamos un poco el mismo ejercicio que con el pabellón alemán. Entonces nosotros empezamos a ver cómo podría ser este reciclaje. Este es el pabellón. Y entonces vemos que podrían ser dos habitaciones y que habría que básicamente reforzar ahí estructuralmente, pero se podía. ¿Sí? Todo esto pensando igual en estos ejercicios de
la mínima modificación posible, pensando en que esto va a ser construido con comunidad, o sea, como un poco sumando el pensamiento que ya les vengo explicando de los otros proyectos. Esto trabajamos en conjunto también con otra oficina de arquitectura, estos se llaman Taller General. Durante el terremoto, una cosa que sucedió bastante bonita fue que muchos arquitectos, diseñadores, no sé, como un grupo medio grande de gente nos juntamos para ver qué podíamos hacer con la emergencia, ¿sí? Y entonces salió como una red de cosas y de proyectos. Era bastante fácil después conectarse con gente que ya estaba haciendo cosas. Taller General venían ya trabajando en esta comunidad de Guadurnal, ya habían hecho algunas propuestas previas de sistemas constructivos para mejorar ciertas cosas dentro de lo que pasó de la emergencia, entonces eran como los más apropiados para trabajar con ellos. Talleres participativos, socialización con la gente para ver cómo utilizamos, cómo reciclamos este bicho ahí dentro de la comunidad. Una de las cosas más importantes es elevarla del piso porque es un lugar en el que llueve muchísimo. O sea, no todo el tiempo, pero cuando llueve puede llegar a inundarse muchísimo, ¿sí? Entonces el nivel del agua ser bastante alto, por eso necesita ser tan elevado, ¿ya? Este es el comedor que tenían, habían improvisado este comedor, es un comedor que funcionaba para la guardería de los niños y también funcionaba de vez en cuando para los adultos. Y a partir del terremoto como que la gente también empezó medio a tener la necesidad de organizarse para ver cómo solucionaban su vida. Y entonces empezaron a salir como también estas necesidades, ¿no? Reunirse, comedor para los adultos, toda esta cosa. Este es el espacio por adentro. Entonces, claro, sí ha sentido que reutilicemos esta estructura y hagamos el comedor acá. Esto es como nos imaginábamos, como conversamos con la gente, el resultado de esto. Y esto ya es el proceso constructivo, similar a lo que ya les he mencionado. Entonces, primero hicimos las fundaciones con la gente. Ellos ya tenían eso previamente organizado cuando una semana después nosotros llegamos y construimos con los voluntarios y la gente de la comunidad el resto del espacio. El espacio de abajo después quedó como un espacio bastante bonito para poder jugar a la sombra, ahí con las redes de los pescadores. Este es el espacio por adentro. Se reutilizaron también los muebles que existían del comedor, del pabellón, diré. Y luego también otra cosa que le sumó al proyecto es que se necesitaba proteger esta parte del bambú, de la caña guadua, ¿sí? Esta parte que ustedes ven ahí de colores. Dimos varias vueltas de conversaciones con la gente pensando en qué material era el más óptimo para cubrir eso. A la final se llegó a la idea de que era bueno cubrirlo con el cemento. Como era un espacio para niños, entonces también importaba bastante o sea, es un espacio infantil, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el tema del color ahí, del cemento y todo esto? Y a propósito de esto, había un artista ecuatoriano que estuvo bastante cercano a todo el proceso, no solo de la construcción particular del comedor, sino previamente trabajando igual con Taller General en esta comunidad, bastante metido. Y entonces hablamos con él y él lo que hizo fue hacer una propuesta de contar la historia de cómo había sucedido el tema del terremoto y el comedor y la guardería y con los niños. Y eso fue lo que él dibujó ahí y pintamos. Entonces también fue como un proceso bastante lindo, bastante participativo con la comunidad. Y así quedó. Y por último, esta cosa, les voy a contar ahora un proceso que tenemos con las universidades, que es aprender haciendo y enfrentando la realidad. Es el último tema. Y quería hablarles de dos procesos que hemos tenido diferentes. El uno ha sido un proceso que lo trabajamos aquí en Ecuador, en el cual nos enfocábamos en una metodología en la que los estudiantes proponían un proyecto a partir de la motivación personal. Entonces esas motivaciones era o resolver algún problema de ellos o querer cumplir algún sueño, pero siempre era personal, ¿sí? Y en cambio, después les voy a contar otros proyectos que hemos estado haciendo, igual hay un ejemplo en Lima y otro acá en Ecuador, en los cuales más bien la idea de dar clases del diseño era
que tenga un fin útil de alguna manera. Entonces, que eso, si ya vamos a diseñar y ya va a estar presente la academia, como la academia además puede ser esta plataforma de extensión a una comunidad o a un espacio que requiera un uso, ¿sí? Entonces, en este primero, que es el de la motivación, cada estudiante pone sus reglas de juego. Nosotros un poco lo que evaluamos es esta coherencia que hay entre las reglas de juego que ellos se van poniendo y cómo esas ideas se van trasladando a arquitectura y luego cómo con los recursos que tienen lo construyen en un semestre. Por ejemplo, el caso de este chico, que es guía de parapente, lo que propone es hacer un espacio donde puedan esperar hasta que el viento esté propicio para salir a volar. Como son un grupo de guías, les propone al resto de guías que hagan en conjunto la construcción y esa es parte de su estrategia, ¿no? De cómo lograr hacer realidad este proyecto. Entonces también hay unas maquetas y de pronto las maquetas también tienen como más sentido porque las maquetas son estas maquetas de estudio que te sirven para ver cómo quieres recrear ese espacio, la idea que tienes, después se van volviendo más constructivas, más de detalles, a medida que los estudiantes van entendiendo con qué recursos van a ir trabajando. O el caso de ellos, por ejemplo, que querían juntarse en un espacio con los primos, el espacio ya existía, las modificaciones son mínimas, ellos se reunían mucho ahí entre primos a charlar, era un espacio que les recordaba mucho a su abuela, entonces de pronto el proyecto es hacer un piso banca, que la cubierta sea transparente para que se pueda ver en la noche y el invitar a un amigo artista a que pinte dibujos que de alguna manera hagan memoria de la abuela, ¿no? En el lugar. Esta es la cubierta que les digo. Este es el proyecto en la noche. O está este proyecto que tal vez lo hayan visto porque lo publicaron en algunas plataformas. Este estudiante tenía una conexión bastante fuerte con la naturaleza y a la vez tenía ganas de esa naturaleza conectarla con sus inquietudes, como más artísticas, guitarra, dibujo, etcétera. Viene de un contexto bastante rural, entonces ahí la familia apoyó un montón porque conocían bastante de los sistemas constructivos tradicionales y él se apoya mucho en eso también como una estrategia de hacer realidad este proyecto, ¿no? O estos chicos de acá, que la idea también aquí es tener un espacio en el cual puedan ver el agua, que sea como esta especie de mirador, que estás encima del río, esta sensación de estar ahí, de poder lanzarte al agua si quieres. Esos son, por ejemplo, pedazos de neumático, ¿sí? Bueno, y así un montón de otros proyectos, ¿no? A lo largo de los años que estuvimos ahí dando clases, todos personales. Y por otro lado estaba la fase de los proyectos que les comentaba, que son más como una extensión de la academia hacia barrios, hacia lugares más vulnerables o que veamos que requieran o sea, que se pueda potenciar la actividad que se está generando en la universidad en ese lugar, proyectos más comunitarios. Este es el caso de Lima, que es un barrio en la periferia de Lima, y en el caso de Ecuador es lo mismo, es un barrio a la periferia de la ciudad de Quito, ¿sí? Esta es una casa comunal y en el otro caso es una casa de la memoria. En el caso de Lima, como les comentaba antes, cuando hacemos proyectos en otros lugares, hemos entendido que un gran acierto es siempre trabajar con un par local, en este caso la Oficina de Semillas, que me imagino que algunos conocen, que trabajan bastante el tema de escuelas allá en Perú. Y las realidades son bastante similares a grandes rasgos, digamos. Después con los estudiantes vamos afinando y vamos a lo largo del proceso de diseño, afinando en justamente entender qué es lo que les hace particulares a cada uno de estos espacios. Son barrios informales, en el caso de Quito Este, en el caso de Lima Este, ¿sí? Los estudiantes aquí tienen un proceso en el cual se desplazan entre el barrio y la universidad, entonces siempre están como en estos dos lugares trabajando constantemente, socializando el proyecto y revalidándolo con la comunidad. Esto es en Quito y esto es en Lima. Sí, también hay esta otra fase que es más como de procesar y sistematizar la información, que es un trabajo que se realiza más en clase con los profesores.
Y de pronto igual, ¿no? Como la maqueta, o sea, estos recursos que ya existen dentro de la educación, siempre hacemos maquetas, los estudiantes de arquitectura y todo, pero también estas maquetas de pronto sí sirven para ir al lugar, para ir entendiendo cosas con la gente, ¿no? Son como una herramienta más para explicar, se van entendiendo cada vez más cosas constructivas del lugar. Todo esto, todas estas maquetas igual son como el resumen de, eso, de ese trabajo, de esa información que se está validando con la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este proyecto, se sabía que la mayoría de la gente eran soldadores, entonces hacía sentido que el proyecto tenga metal y que se pueda soldar, ¿no? Esta es la casa comunal que se hace en Quito. Y este es el espacio de la memoria, ¿no? Este tiene varias fases. Vemos en Lima hemos estado ya 8 semestres. Entonces, cada semestre se ha ido construyendo una parte del proyecto. El otro que les mostré se hizo en 2 semestres en Ecuador. Esos son los estudiantes de Lima. Ahora tienen arriba un museo, es interesante también porque cada vez hay como más apropiación de la gente, hay más participación. Son procesos largos estos, ¿no? 8 semestres con el mismo barrio, trabajando, cada vez se puede ir conociendo más particularidades, se puede ir afinando cada vez más en lo que a la gente le parece importante, sí. Entonces, nos interesa bastante como estos procesos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso de las esperanzas que les mencioné al inicio, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Malu. Muy, muy buena presentación. Yo tengo un montón de preguntas que anoté, pero vamos a priorizar las de los alumnos. Chévere. Muy, muy bien. No vi ninguna iguana en la presentación. Así Próximo. que para una próxima espero ver iguana. Oye, aquí hay una pregunta que es perdón, de la Constanza Contreras, eh, que dice, ¿cómo logran fusionar de tan buena manera el diseño estético con los criterios de sustentabilidad? Y si existe algún punto en que sea más importante el diseño estético que la sostenibilidad. Muy buen trabajo, inspirador, Constanza Contreras. O sea, al final la pregunta es, ¿a qué ustedes le meten más horas de trabajo, más a la sostenibilidad o al diseño estético? O sea, En ¿cómo el caso logran, de la escuela en particular o en general? en general, en las obras? Porque en general yo te diría que más que un pensamiento de sustentabilidad, hay un pensamiento como de sentido común, de ir afinando el sentido común, de ir afinando qué significa simpleza, qué significa eficiencia, qué significa aprovechar los recursos. Porque a veces no es lo mismo, digamos, o sea, porque por ahí tal vez no usas un panel solar, ¿no? Por eso hacía la diferencia entre la escuela. En el caso de la escuela, por ejemplo, ellos tenían ya como unos objetivos de sustentabilidad con los cuales ya venían trabajando. Y lo interesante de trabajar con este equipo es que tienen como asesores en cada materia, ¿sí? Y estos asesores están cada vez, o sea, tienen como experiencia en trabajar de manera alternativa esa visión sustentable. Entonces era muy, yo diría como muy exquisita la charla con ellos, porque primero se hizo un diseño macro, que es el diseño que se hace en conjunto con la gente. Ahí es donde se decide, por ejemplo, la organización espacial, donde se decide la importancia de las cosas, los tamaños, todo eso. Y después entran las asesorías a apuntalar eso y a decir, oye, verás, si le pones esta pared con este material aquí, va a reducirte, no vas a necesitar calefacción, ¿sí? O si le giras tal y le pones el vidrio de esta manera, o lo que sea, y con este sistema, ventilación y entonces frío en el verano y todo bien. Entonces son como dos aproximaciones distintas, diría yo.
Perfecto. Y otra pregunta que es de José Alfredo, que dice, bueno, los que tengan preguntas, que abran los micrófonos, ¿ah? Estamos abiertos, no tenemos por qué ser tan protocolares. Pero otra pregunta es, bueno, te felicitan por el trabajo, muy interesante el Gracias. trabajo que desarrollan. Me gustaría saber si el nombre se relaciona con el para qué y para quién, o de dónde sale el nombre, El nombre de Alborde. o el nombre de las obras. No queda claro la pregunta, pero sí, el nombre del borde. El Sí, nombre de Alborde, sí, o sea, es, a mí me gusta porque es como un estado como que una sensación, ¿sí? Y creo que muchas veces nos gusta acordarnos de eso, acordarnos de esa sensación, regresar hacia esa emoción que te produce estar en ese estado. ¿Y cuál era la otra cosa que se relacionaba con el nombre? eso era si se relacionaba el para qué o el para quién, con esto de si es que estaban al borde o se relacionan con el borde, o sea, era un poco la pregunta de dónde viene el nombre. Yo te diría que hay cosas que, o sea, creo que hay mucha reflexión de los proyectos y de las acciones en particular de la oficina. Y después, como de mucho tiempo, nos damos cuenta de, entonces a la final lo que queríamos decir era medio como que esto, como que también siento por ahí que el trabajo de reflexión se da mucho sobre la acción concreta de ese momento y después de un tiempo te das cuenta que también eso significaba algo más, pero que en ese momento nosotros no teníamos claro del todo. No sé si hace sentido un poco esto. Perfecto, perfecto. Oye, Malú, mientras todos abren los micrófonos para hacer preguntas, yo tengo una pregunta que es menos elevada que las dos preguntas que te acabamos de hacer, está bastante más simplona. Eh, Dígame. ¿Cómo estiraron los neumáticos para ponerlos en las cubiertas? Estirar un neumático es una llanta, como ustedes le dicen, Sí. es algo imposible. O sea, me imagino los dos Davides tirando esta cuestión así. eh, ¿Cómo lo hicieron? No es tan difícil una vez que le agarras la maña. Entonces, verás, lo que primero hicimos fue buscar neumáticos de rines similares, ¿sí? Es decir, que la circunferencia sea más o menos la misma. Después entendimos que hay durezas de neumáticos. Entonces, no sé, hay algunas que les cortas y se abren de una y hay otras que se quedan hecho teja, que también es una cosa buena. A la final, para poder abrirlas mejor, lo que primero hacemos es recortar un pedazo del borde redondo. ¿Se entiende? Como de los dos lados, como que Ya, ok. ajá. Y después de eso, con la caladora, le cortas y ya les tiras. Y ya se te queda como una tirita. Ahora, esa tirita, espérate, si quieres voy a poner una foto, es mejor explicar así. Esa tirita, si tú le atornillas a los lados, probablemente se te haga hundido. ¿Se entiende? Como que, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿dónde estoy? Acá. Ya, aquí se ve. Sí se ve, ¿no? Entonces, esta tira, si tú le pones tornillos a los lados, esta parte de aquí se hace como montañas, elevaciones. Pero si tú le atornillas al medio, le vas quitando esas elevaciones y entonces Perdona, también le Malu, yo vas no veo estirando. nada. ¿Qué Perdona, Malu, cosa? yo no veo tu pantalla compartida. ¿Alguien la ve? Espérate, tal vez no compartí y estoy No. hablando con mí solita. Espérate. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Ya, Ya. perfecto. Entonces, los tornillos van aquí en el medio, no a los lados. Y en esta foto de aquí espera, tal vez muevo esto para acá. Aquí se ve que hay un pingo, un rollizo de madera que está más arriba y el otro que está colocado más abajo, justo para que el que hace de teja así y tú le pongas aquí el pingo, te quede más arriba y el que está más abajo te quede así. Perfecto. Entonces, sí, esas son como las cosas, pero en realidad es simple lo que te digo, solo es como cogerle la maña. Bonito eso. Acá en Chile solamente los quemamos en la vía pública. Y queda la malla.
de una malla metálica. Oye, tengo otra pregunta que es de André Velázquez, que dice, en caso de la Escuela de Nueva Esperanza, ¿cómo fue el proceso de contacto con la comunidad? ¿Ustedes se acercaron a ellos buscando plantear algún proyecto o ellos se acercaron a ustedes solicitando la escuela? ¿Cómo fue la entrada ahí? Conocíamos al profe que estaba ahí dando clases en la comunidad. Ajá. Pero en general nosotros nunca nos acercamos a la comunidad a decir si quieren un proyecto. Es medio raro eso. Normalmente lo que nos gusta es trabajar en conjunto, entonces suele ser la primera fase, digamos, nuestra, y no solo con comunidades, con todo el mundo. O sea, viene un cliente que quiere hacerse la casa particular o lo que sea, y es como le invitamos a la oficina, le contamos lo que hacemos, y si fluye de los dos lados, de una nos vamos, y si no, ya nos regresa. Y un poco intentamos hacer lo mismo con las comunidades, como conversamos, explicamos cómo trabajamos, ellos nos cuentan lo que quieren y si es que estamos en la misma canal de sintonía, de una. Pero siempre involucran a la comunidad. Cuando trabajamos con comunidad, sí. O sea, porque son ellos los que quieren hacer el proyecto, digamos, entonces es como que van a estar ahí. Lo que ha pasado ha sido que son diferentes maneras de involucramiento de la comunidad. O sea, suele ser diseño, sí, pero por ejemplo en la construcción después ha habido veces en las que la comunidad construye, otras veces en las que parcialmente la comunidad construye y se contratan maestros, dependiendo del presupuesto. O veces que se construye con maestros y no con comunidad. Pero eso también pasa con las obras privadas. O sea, hemos tenido obras en las que los dueños dicen, yo me quiero hacer cargo de la construcción. Bueno, entonces, o sea, como a nosotros lo que nos interesa siempre es como verle lo particular a cada uno. Entonces, no, es más bien justo el ir afinando y engranando estas cosas lo que nos motiva de cada proyecto. Perfecto. Mm. Y Malu, tenemos otra pregunta de Juliet Sarmiento. ¿De dónde sacan los materiales que se reciclan? ¿Van a un lugar en particular o usan los mismos desechos que deja la comunidad, como en el caso del techo con neumáticos o las ventanas con donde entra la luz? Ya. Eh, claro, la pregunta ahí es bonita la pregunta porque claro, ¿lo van a buscar a otro lugar o lo sacan de ahí mismo? Bonita la pregunta, buena. Es de ahí mismo. Si te fijas, los dos proyectos son, o sea, el primero, que es donde experimentamos todo esto, que fue nuestra oficina, era en el centro de la ciudad de Quito. Y el segundo es en las afueras de otra ciudad. Entonces no es en una comunidad. Como que esta cosa de entender los recursos que hay a la mano, un poco te lleva medio a eso, ¿no? A que en las zonas más rurales trabajes con lo que existe ahí, que tiende a ser maderas, tierra, caña, y en las zonas de la ciudad, vidrio de reciclaje, llantas y todo eso. Lo de las llantas y lo del vidrio salió porque son materiales que te regalan. O sea, los vidrios son el desecho del vidrio y las llantas nadie las quiere. Entonces, va ahí básicamente lo que pagamos es el transporte y el sistema constructivo, digamos, ya nos lo inventamos nosotros, pero no hay como un costo extra por eso, ¿se entiende? Entonces, era como buscar el recurso más económico. Perfecto. Oye, y no sé si hay más preguntas, pero para ir cerrando, yo tengo una pregunta que es para... eh, Miguel tiene una pregunta. Adelante. Después de la pregunta mía. Como tú quieras, Martín, tú estás moderando. Yo tengo un No, comentario. perfecto. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto ustedes, esto es como para asustar, no para asustar a los alumnos, sino como para situarlo en el contexto? Eh, ¿Cuánto hay de autoencargo en los proyectos del borde? ¿Cuánto hay de encargo que ya los llaman por teléfono y suena el teléfono rojo de la oficina del borde y contestan, no, sí, hacemos tu proyecto, no hay problema? ¿O cuánto hay de ir a buscar los encargos? Y eso por un lado una pregunta, y la otra pregunta es cuánto hay del porcentaje de diseño versus la gestión. Porque pareciera ser que ustedes, es muy bonita tu conferencia porque casi no muestran ningún plano, muestran dibujos, pero no hay ningún plano de arquitectura. Como no sé, uno ve las conferencias de arquitectos
que empiezan, bueno, este es el hall de entrada, este es el living, no sé qué, y uno dice como, para eso miro el plano, no me lo explique. Dan ganas de decirle a algunos arquitectos que muestran planos. Entonces, ¿cuánto hay de gestión y cuánto hay de diseño? Es una pregunta, o sea, en tiempo. Y la otra pregunta es cuánto hay de autoencargo y cuánto hay de encargo. Ya, a ver, respondiéndote el autoencargo y el encargo, yo diría que en porcentaje es mucho más el encargo que el autoencargo, como proyecto. Justo hay dos proyectos que no mostré que son autoencargo, que es nuestra oficina, donde hicimos como todas las experimentaciones. Salió de una necesidad nuestra de que ese momento no teníamos oficina y teníamos que buscarnos la vida como sea. Entonces hubo que ponerse las pilas y ver qué hacíamos. Y después del otro fue, el último, digamos, que hemos tenido es trabajar con un grupo de activistas acá que nos llamaron mucho la atención, que son las que organizaban la Marcha de las Putas, que fue la segunda foto que mostré. Por una curiosidad, una gana de ver cómo la arquitectura se inserta en estos lugares, de qué se puede hacer ahí. En ese caso, por ejemplo, nosotros aplicamos a un fondo, al Ministerio de Cultura, para tener un recurso económico para poder gestionar los talleres y después el diseño y después la construcción de esto. Pero la mayoría son encargos. Después, la segunda, hay bastante trabajo de gestión, bastante. Va siempre engranado con el diseño, porque es como que es medio que lo mismo. O sea, cuando el recurso económico lo ves como que es solo uno de los recursos que puede haber dentro de un mundo gigante de recursos, entonces hay que irse a buscar ese mundo de recursos, a ver qué uno encuentra ahí o a descubrir qué onda, qué pasa con eso, ¿no? Y entonces depende mucho del proyecto, pero sí suele haber esta cosa de que es en tiempo, es en armarte redes, en conocer de materiales, en conocer de lugares, en entender los sistemas constructivos para ese tipo de cosas, en mucho de prueba y error también, ¿no? O sea, para poder haber pegado los vidrios estos hicimos algunas pruebas, ¿no? Es con silicón, es con esta otra pega, se cae, se rompe, se resbala, pone tornillos, no sé qué, todo eso, ¿no? Perfecto, pero en porcentaje más o menos, es que yo creo que yo cuando era estudiante, la pregunta va, a ver, está un poquito dirigida, pero quiero entenderlo un poquito al borde, antes de darle la palabra a Miguel. Yo me acuerdo que en la escuela uno pensaba que iba a estar en la oficina dibujando planos, dibujando aeropuertos, con computador y qué sé yo. Y resulta que hay que ir a elegirle hasta la cerámica a la dueña. Claro, ustedes muy poquita la cerámica. Entonces, en estos proyectos que hacen ustedes, que son más periféricos o más, no es rural la palabra, pero menos urbano, ¿cuánto hay de gestión y cuánto hay de ir a ver los neumáticos o de diseñar el neumático? Más o menos, ¿será la mitad? ¿Será...? La mitad o más de la mitad, tal vez. Ya. Es full Hay mucho tiempo. trabajo de mano. Sí. Pero digamos, o sea, a nosotros eso nos gusta, ¿no? Es parte de la motivación, porque digo, hay gente que tal vez ahí no le encuentra como la lógica, pero para nosotros es el evento, ¿no? O sea, el experimentar, el ver materiales, el conocer. No, yo no entiendo el diseño sin saber lo que hay en el mercado, por ejemplo, lo que se vende. O sea, ¿por qué voy a hacer una puerta nueva si hay 12 millones de puertas que sirven? ¿Para qué haré una más? O sea, o qué de diferente tiene esa puerta, no sé. Entonces hay como que tener en la cabeza un Excel ahí de materiales, creo, de sistemas. Siempre volvemos al Excel, los arquitectos, aunque Sí, nunca lo estudiamos. claro. Miguel, adelante. Malu, bueno, primero felicitarte por tu conferencia y también a los cuatro del borde por tremenda oficina. Muchas gracias. He tenido la suerte de compartir también unas buenas conversaciones con David junto a Martín y Rodrigo, así que tengo la mejor impresión de ustedes también. Creo que es notable lo que ustedes presentan y la postura que tienen.
Tú no lo mencionaste, pero lo he escuchado por ahí, o sea, no lo mencionaste directamente, pero claramente tu conferencia habla de eso, del hacer con poco, que es un poco una ley que toma al borde y que en el fondo muchas veces la escasez de recursos económicos obviamente te exige recursos creativos, un poco pensar con las manos, pensar que el neumático es una posible cubierta y que tiene propiedades climáticas. Entonces es tremendamente interesante, por una parte, ese concepto que ustedes proponen de hacer con poco económicamente, pero muy creativamente. Y que eso finalmente es lo que genera que tengan una muy buena, un muy buen proceso y una muy buena calidad de la obra que desarrollan. Quiero destacar dos proyectos que me parece tremendamente interesante y que de hecho al escuchar el relato y verlos más en profundidad, los conocí a ambos, pero nuevamente al refrescarlos en tu presentación, dan ganas como de ir a construir la obra 3 a San Juan. Nosotros tenemos algunos proyectos en Chiloé con los alumnos de tercer año y dan ganas de ir a construir un poco a partir de lo que ustedes traen. Quiero destacar la Escuela Nueva Esperanza, que me parece muy interesante, cómo es diseñada desde el 1 a 1, de entender desde lo constructivo y cambian la escala del ojo y desde ahí prototipean algo que tú decías, la geometría espacial. Y que era bien interesante porque desde ese detalle 1 a 1, de poder comprender lo disponible en ese lugar, generaban una espacialidad muy geométrica. Es verdad lo que tú comentabas y es muy interesante y da muchas ganas de estar dentro de ese espacio. Además de la atmósfera que se genera por toda la envolvente, los tipos de materiales, pero tremendamente potente. Y creo que el segundo proyecto que lo encuentro notable en cómo tienen una reflexión no solo desde lo constructivo, sino que desde los actos, que también lo tenía la escuela, de cómo se configura el espacio para aprender, que es el de las camas en el aire y cómo plantean que finalmente nuevamente el detalle constructivo, la cercha pasa a ser la solución que genera el aire en el espacio inferior de esta vivienda, y la misma cercha finalmente provoca este espacio confinado para poder dormir. Encuentro muy potentes esos dos ejemplos de tener una reflexión desde el programa y cómo el programa muchas veces también se diseña a partir de los mismos elementos que ustedes traen como respuesta a los proyectos. Felicitarlos nuevamente. Tengo una pregunta que tiene que ver con que, como bien decía Martín, ustedes tienen un proceso que no es desde el computador, sino que es muy involucrado con la comunidad, 50% mano de obra calificada, 50% los habitantes que aprenden a construir y se les capacita y empiezan a desarrollar este proceso de diseñar con las manos y construyendo ahí. Por tanto, los involucra con la comunidad, con el terreno, con el lugar, hasta que llega el proyecto y se construye. Hacen un seguimiento de cómo la comunidad responde al proyecto ya construido. Por ejemplo, se amplió la Escuela Nueva Esperanza, o cómo se habitó ese entre vigas de la casa de las camas colgantes. ¿Tienen un vínculo posterior con la comunidad o más bien llega hasta cuando se termina la obra y de ahí pasa a ser absolutamente de ellos y en el fondo se apropian y ustedes no tienen un seguimiento a partir de eso? Así como metodología, yo te diría que no hay como, a ver, vamos a hacer un seguimiento y esto es parte del proyecto y no sé qué. Sí hay una curiosidad y depende también de cómo termina el proyecto, de qué tan largo es, de la accesibilidad o no. Hay veces que hemos hecho proyectos que después es bastante difícil volver. En el caso de la Nueva Esperanza, de las Esperanzas, es un lugar, es nuestra segunda casa casi, como que sí, es que ha venido como paralelo a la oficina y siempre nos genera muchas preguntas ese espacio. Entonces, hemos vuelto muchas veces y claro, nos emocionamos cuando vemos que las teorías medio que sí se dan, ¿no? O sea, en la segunda fase que les contaba lo de los trípodes, sucedió que después hicieron la ampliación y entonces de pronto, no sé, va el Pascual o alguien y toma fotos y nos cuenta y es como, ay, sí, qué bacán, no sé qué, como una emoción ahí, ¿no? Sí, o en otros proyectos, no sé, o lo que cuentas de las camas en el aire, del cliente después mandándonos fotos y cosas, es así, como que nos emociona un montón y tal.
desde ese lugar te diría, hay como esta especie como de expectativa, así de... Pero tengo la sensación de que, o sea, ya como manera de trabajo, lo que más quisiéramos es que los proyectos no dependan de nosotros. Por eso también ese hacer mucho con poco, que sí tiene que ver mucho con la realidad, también siento que es como esta cosa de entender dónde somos necesarios, los arquitectos. Porque a veces como que nos inventamos del lugar donde somos necesarios. Y entonces es más bien como ir como afinando, como definiendo, como entendiendo dónde sí de verdad somos. Entonces como casi que hacernos un autoexamen ahí de, ¿seguro somos aquí necesarios o podrían hacerlo sin nosotros? Y bueno, si lo pueden hacer sin nosotros, entonces sumemos esa fuerza sin nosotros y veamos cómo se suma al proyecto de alguna manera, pero ir como entendiendo esos panoramas, ¿no? Muchas gracias, Malu, por mi parte. Gracias a ustedes. Gracias, director, por la pregunta. Bueno, no tenemos no hay más preguntas, Malu, y en virtud del tiempo y de no quitarte más tiempo. Te agradecemos muchísimo, estuvo muy entretenido. Es bien inspirador lo que hacen ustedes en estos lugares, esa palabra que le gusta tanto a la Escuela Sur-Sur, en estos lugares remotos. Proyectos muy bonitos, muy inspiradores, en verdad, muy con la comunidad, muy de... Nosotros con Rodrigo, con Miguel y con Yanko, en la escuela ahí conversamos que, claro, hay una manera de hacer arquitectura latinoamericana y creo que es un poco lo que hacen ustedes. Esto de hacer con las manos, de hacer con poco, de con lo que hay, qué sé yo, toda esta como nueva manera más arraigada Rodrigo le dice el espíritu, yo le digo la realidad. Y Miguel le dice lo remoto. Y Yanko habla como 45 minutos para explicar lo mismo. Yanko, tú no lo conocí, es un viejo que hace clase con nosotros, un señor de edad. Así que nada, pues muchas gracias por tu tiempo, fue fantástico, un abrazo grande, me saludas a los Davides, sobre todo al Barragán ese. Les mandan saludos también ellos. Y Equipo. bien, pues te pasaste, muchas gracias, muy inspirador. Muchas gracias también, encantada de compartir con ustedes. Me quedo feliz, les mando un abrazo gigante. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, también por la moderación. Muy buena conversación. Que estén muy bien. Mañana continuamos para los alumnos a las 12 con Roberto Converti, arquitecto y urbanista de Argentina, Buenos Aires, así que los esperamos también mañana a las 12 para continuar con las conferencias. Nos vemos. Gracias, José, también por la gestión. Chao. Chau. Chau. Chao, José. Chao, gracias.